Continuamos con nuestra hermosa serie de estudios acerca de la guerra espiritual. Hoy veremos el segundo elemento de esta armadura espiritual. ¿Cuál es el segundo elemento? El calzado. El calzado al cual el apóstol le llama el calzado del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15, aquí encontramos las palabras del apóstol al respecto. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Con el apresto quiere decir con la disposición del Evangelio de la paz. Permítame leer en un par de versiones más este verso. En la palabra de Dios para todos leemos: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Y en la Biblia Dios habla hoy, leemos: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Recuerde que el apóstol Pablo se encuentra privado de su libertad en Roma. Se cree que en una casa allí estaba custodiado por uno o más soldados romanos que guardaban de él. Y es allí donde Pablo, en lugar de lamentarse por lo que está viviendo, recuerde que él pidió audiencia con el César y está esperando que se le dé la oportunidad. Y en lugar de lamentarse por lo que está viviendo a causa del Evangelio, él está escribiendo. Aquí él escribe las 4 cartas conocidas como las cartas de la cautividad. Y empieza escribiéndole a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Pablo está observando ahora al soldado o a los soldados romanos que le custodian, e inspirado por el Espíritu Santo, ahora él hace una analogía, es decir, una comparación entre la armadura del soldado y la armadura espiritual que el Señor ha entregado a su iglesia. Y es aquí ya donde hoy vemos este segundo elemento de la armadura, que es el calzado del soldado romano. Pero en el ámbito espiritual, el apóstol Pablo, ¿cómo le llama? El calzado del Evangelio de la paz. En la época del apóstol Pablo, el calzado del soldado romano tenía ciertas características importantes. Por ejemplo, este calzado tenía una suela gruesa y clavada, muy bien clavada, a fin de que el calzado no se despegue. En la parte inferior de la suela había una especie de metal o de clavos. ¿Cuál era el fin? Que el soldado pueda tener firmeza en el campo de guerra. Con esta firmeza, pues, militar podía estar listo para defenderse y atacar. El calzado tenía gruesas correas de cuero para que éstas puedan sujetarse bien al pie del soldado. Si un soldado no tenía un buen calzado, era vulnerable a los escombros, piedras y palos que generalmente había en el camino. Algo que solía hacer el ejército contrario era que ponía palos afilados, los escondía en el terreno para que el soldado, para que su enemigo pise estos palos y perfore sus pies. Y si esto sucedía, pues ya sabemos, era hombre muerto, ¿no? Parecería que el calzado, cuando hablamos de la vestimenta del soldado romano, parecería que no tuviese mayor importancia, pero es lo contrario. Un buen calzado le daba al soldado confianza
y seguridad. Y apunta estas dos palabras que hoy son claves para entender el estudio. Y lo vuelvo a repetir. Un buen calzado le daba al soldado confianza y seguridad. Confianza y seguridad en tiempo de guerra. Y así como el calzado del soldado era de gran importancia en tiempo de guerra, cuando hablamos de la guerra espiritual, que ese es el tema, ¿no? El contexto del que estamos hablando, cuando hablamos de la guerra espiritual, el calzado es de mucha importancia. El calzado del Evangelio de la paz. Y las palabras del apóstol, que las leímos en Efesios 6:15, apuntan en dos sentidos. Es decir, cuando el apóstol habla del calzado del Evangelio de la paz, está hablando en dos sentidos. Bien podemos entenderlo así. Primero, en un primer sentido es que podemos tener paz en medio de la guerra espiritual. Y otro sentido es que debemos declarar el Evangelio de la paz en medio de la guerra espiritual. Centrémonos en el primer punto y apúntelo usted, por favor. Podemos tener paz en medio de la guerra espiritual. Uno de los objetivos de Satanás es que el creyente pierda la paz que le fue entregada por Cristo cuando éste le conoció, o más bien cuando Cristo le salvó, cuando Cristo se le presentó. Todos nosotros como cristianos, en el momento que hemos conocido al Señor, nos ha sido entregada una paz que no es la que el mundo da, sino es que es una paz muy diferente. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No una paz como la que da el mundo. Es muy diferente la paz que nos da el Señor. De allí que el profeta Isaías nos dice de Jesús que Él es el príncipe de paz. Jesús es el Dios de paz. Y cuando le conocimos a Él, Él nos entregó esa paz que sobrepasa toda situación, sobrepasa todo entendimiento. Entendamos, por cierto, que paz no es ausencia de problemas. Esto debemos tener claro. Ausencia de problemas es Hollywood. Porque en las películas es que vemos a personas y familias que carecen de toda situación adversa, de toda dificultad. Pero pregunto, ¿la vida real es como una película de Hollywood? Por supuesto que no. La vida real está llena de adversidades, de conflictos, de problemas, de situaciones difíciles, de tristeza, de fracasos, de desamores, de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la vida real. Pero aún en medio de todas estas situaciones difíciles, el Hijo de Dios puede tener paz. Porque paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de adversidades. Paz es tener la confianza y la seguridad que aún en el momento más difícil, Dios tiene el control de nuestra vida. Se lo vuelvo a repetir. Paz es tener la certeza, la seguridad y la confianza, apunte esas palabras, de que aún en los momentos más difíciles, Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden tener paz? Amén. Ahora bien, paz es tener seguridad, paz es tener confianza. Recuerda, hace un momento hablamos del soldado romano. ¿Qué les dije? Que el calzado, un buen calzado, ¿qué le otorgaba al soldado? Seguridad, confianza. En otras palabras,
un buen calzado le otorga o le otorgaba al soldado paz. El soldado con un buen calzado podía ir y presentarse a la batalla seguro y confiado. ¿Me estoy explicando? Y eso es paz, la seguridad. Y Satanás quiere que usted y yo perdamos esa seguridad, esa confianza en Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Satanás sabe que en el momento en que usted pierda la paz, Satanás sabe que en el momento en que usted pierda la confianza y la seguridad en Dios, usted es soldado muerto. Usted tiene la guerra perdida. Recuerde que estamos hablando de la guerra espiritual. Satanás lo sabe y ese es su objetivo. Que usted pierda la paz, que usted pierda la seguridad, que usted pierda la confianza, que usted pierda la certeza en Dios. Y entonces es allí donde el apóstol Pablo que nos dice, pónganse, vístanse del calzado del evangelio de la paz. Quiero mostrarles a continuación a Jesucristo como el Dios de paz. Vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 8, verso 23. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, no era pequeña, era tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, que morimos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si leemos el contexto de estos versos leídos, nos daremos cuenta que es el mismo Jesús quien dio la orden de ir mar adentro. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de Dios, de Jesús, al hacer esto? Al ir con sus discípulos o algunos de ellos mar adentro. ¿Cuál era su objetivo? Sin lugar a dudas, demostrarles y enseñarles que ellos pueden tener paz en medio de la tormenta. Era uno de sus objetivos. Algo que no podemos pasar por alto en este momento es que algunos de los discípulos del Señor eran hombres de pesca y tenían suficiente conocimiento del mar. ¿A quién tenemos como pescadores y conocedores del mar? A Simón Pedro, su hermano Andrés. ¿A quién más? A Juan, su hermano Jacobo, posiblemente Tomás y Natanael. Ahora, no se nos dice quiénes de estos discípulos estaban en la barca en ese momento, pero sin lugar a duda había más de uno, más que uno, o más de uno de ellos. Hombres expertos en la pesca, hombres expertos en la mar. Las tormentas para ellos eran el pan de cada día. ¿Sí o no? Si usted es un mecánico automotriz o de automotores, los desperfectos de los carros para usted es el pan de cada día. Si usted es un contador, pues los problemas de cálculos es el pan de cada día. Si usted es un chef, el problema en las cocinas y de los ingredientes es el pan de cada día. Para estos hombres
una tempestad era el pan de cada día. Pero es interesante ver cómo ellos ahora están muertos de miedo. ¿Y qué dicen en el verso 25? Señor, sálvanos, que perecemos. Era literal. Ellos realmente pensaron que iban a morir. No estaban jugando, no estaban bromeando. Ellos vieron a la muerte más cerca que nunca. Ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, Señor, sálvanos que perecemos. Siendo hombres de mar, siendo hombres peritos en el asunto, ahora estaban realmente asustados. Y estaban no solo asustados, sino es que en algún momento, por lo que le dijo el Señor, su fe no estaba firme en ese momento. Estaban dudando. Y es lo mismo que sucede con nosotros, como cristianos, muchas veces. Aunque conocemos bien el mar, y estoy hablando en un lenguaje figurado ya, aunque conocemos bien la palabra de Dios, cada una de sus promesas, cuando tenemos que enfrentarnos ante adversidades, vientos fuertes, situaciones difíciles, al igual que estos hombres, aunque conocemos bien el mar, aunque conocemos bien lo que el Señor nos ha prometido, aunque creemos muchas veces estar firmes y ser hombres y mujeres fuertes en la fe, ¿qué sucede? Nuestra fe tambalea y dudamos y decimos, ¿será que el Señor puede hacer algo? ¿Será que Dios puede cambiar mi situación? ¿Será que Dios puede cambiar mi presente? ¿Será que Dios puede calmar la tormenta? Y sentimos y pensamos que ya no hay nada que hacer. Decimos, hasta aquí fui. Ya no hay nada que hacer. Y gritamos, Señor, perecemos. Y es justo esto lo que Satanás quiere. Que pierdas tu confianza. Que pierdas tu fe en el Dios de paz. Es lo que Él quiere. Él va a usar, Satanás va a usar cada tormenta. Satanás va a usar cada momento difícil para que tú dudes, para que tu fe tambalee, para que tú alterques contra Dios. Y en algún momento puedas decir, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Eso es lo que quiere Satanás, que alterques contra Él. Mientras sucedía todo esto y estos hombres estaban muertos del miedo, pregunto, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Durmiendo? Por cierto, es la única vez en los evangelios que se nos dice que Jesús dormía. Pero, ¿cómo rayos puede una persona dormir en medio de tan grande tempestad? Todos los tripulantes estaban muertos de miedo, pero Jesús dormía. Jesús dormía. Mire, es lo que pasa generalmente. Estamos muertos de miedo. Y decimos, no puede ser, ¿qué va a pasar? Estamos muertos de miedo ante las tempestades. Y lo que no entendemos es que Jesús está durmiendo. Ahora, que Jesús esté durmiendo no quiere decir que Él está ajeno a lo que nos está pasando. No, que Jesús esté durmiendo quiere decir que Él tiene el control. Y nosotros estamos, ¡ay, Señor, perecemos! Y Jesús está dormido. Señor, ayúdanos, Padre, ya no sé qué voy a hacer. Y Jesús está roncando. Está dormido. ¿Cuántos nos identificamos con aquello? Claro que sí.
muertos de miedo, y Jesús durmiendo y nos dice: hey, tranquilo, yo estoy en el barco. Y si Jesús está en el barco, hermano, no importa la tormenta más grande que podamos estar atravesando. Si Jesús está en el barco, Jesús está en la barca, es todo lo que necesitamos. Aunque veas una gran tormenta, aunque veamos una gran tormenta, quitemos nuestra mirada de ella y ahora fijémosla en Cristo Jesús, en Él. Cuando el Señor despierta y ve toda esta escena, ¿qué hace? Primero, reprende a sus discípulos. Ay, le da una tremenda reprenda a estos hombres. ¿Qué les dice? Hombres. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Ojo, que aquí hay algo importante. No les dice: ustedes no tienen fe. No les dice incrédulos. No. No les dice hombres sin fe. No, ojo. ¿Qué les dice? Hombres. ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. Ellos tenían fe, pero no la suficiente. No la necesaria. Todos aquí tenemos fe. Todos. Pero muchas veces nuestra fe es débil. ¿Cómo? O mejor dicho, ¿cuántos quieren tener más fe? Creo que debería ser un querer de todos, un anhelo de todo cristiano. Yo quiero tener más fe. Un día una persona se me acercó y me dijo: pastor, por favor, ore por mí. Impóngame sus manos porque quiero tener más fe. Oiga, qué fácil sería. ¿Cuántos quieren tener más fe? Venga, yo pongo mis manos sobre usted y le digo: Señor, dale más fe. ¿Sí o no? No. La fe no viene por la oración del pastor. La fe no viene por la imposición de manos de un hombre o de una persona. La fe viene por el oír. ¿Y el oír la filosofía de un hombre? No. ¿El oír la motivación de un coach? No. La fe viene por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. En la Biblia Jerusalén dice el mensaje del Mesías. Amados, si usted quiere tener más fe, usted tiene que conocer la palabra. No hay otra manera. Pastor, quiero tener más fe. Estudia la palabra. Trae Biblia a la iglesia y cuaderno de apuntes. No hay otra manera. A ver, ¿cómo tu fe va a estar fuerte si no conoces las palabras de Dios? ¿Cómo tu fe va a fortalecerse si no conoces las promesas de Dios? ¿A qué te vas a aferrar? A ver, en un momento difícil de tu vida, ¿a qué te puedes aferrar si no conoces la palabra? ¿A qué? ¿A qué te aferras? Pero cuando conoces la palabra del Señor, cuando conoces sus promesas, entonces te aferras a ella. Oh Señor, me has dicho en tu palabra, me lo has prometido. Y hoy, en este momento de adversidad y de tormenta, me aferro a tu palabra, Señor. ¿Se da cuenta? El Señor les reprende, hombres de poca fe. En otras palabras, en nuestros días, hombres de poca fe podría ser hombres que no escudriñan las Escrituras. Ustedes son cristianos y tienen poca fe porque no escudriñan las Escrituras, porque son cómodos.
¿Alguien dice amén? Eso es lo primero que hace. Les amonestó, les reprendió. Y hoy nos reprende a nosotros el Señor. Luego, ¿qué hace? Luego de reprender a sus discípulos, ahora reprende a los vientos y el mar. Y enseguida dice el Evangelio que hubo gran bonanza, es decir, hubo gran calma, gran tranquilidad. Y esta escena es preciosa porque vemos al Creador ejerciendo autoridad y potestad sobre la creación. ¡Guau! El Creador ejerce autoridad y potestad sobre la creación. Manda a los mares a calmarse. ¿Y qué tiene que hacer este coloso? ¿Qué tiene que hacer este gran mar? Obedecer. ¿Papá manda? Yo obedezco. El Creador manda que me quede quieto. Quieto estoy. ¿Qué más puedo hacer? Siempre se habla sobre las leyes que rigen la naturaleza. Y muchas personas adoran la naturaleza. La tienen como una divinidad. Y se habla de las leyes naturales y exactas de la naturaleza. Y esto es así, por supuesto. La naturaleza está regida por leyes exactas, exactísimas. Es impresionante. Es increíble cómo lo que es la naturaleza y todo lo que hay en ella. Pero el punto es, amados, es que detrás de cada ley existe un legislador. ¿Quién es un legislador? El que elabora la ley y el que la supervisa. ¿Podemos hablar de leyes naturales exactas? Sí, pero más que hablar de aquello, la pregunta sería, ¿quién está atrás de aquello? Es una inteligencia mayor. Es un ser supremo que nos ha sido revelado. Se nos ha revelado a nosotros con el nombre del Yo Soy, de Jehová. Y vimos su gloria por medio del Hijo de Jesucristo, cuando el Verbo se hizo carne. Aquí está ahora el Verbo, el Creador, el legislador, ordenando a los mares y al viento que se queden quietos. Y la creación no tiene nada más que hacer que obedecer. En todo este escenario que hemos visto, hemos presenciado a Jesús, el Dios de paz. Volvamos ya a nuestro texto base, Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Les he dicho, en esta guerra espiritual en la que nos encontramos, de lo cual ya hemos estudiado anteriormente, nos encontramos en una guerra espiritual. ¿Quién es el autor de esta guerra? Satanás. ¿Contra quién es esta guerra? Hemos visto contra quién es. Y uno de estos objetivos son los cristianos y también los no cristianos. Pero recuerde que la armadura espiritual es específicamente ¿para quién? Para los cristianos. La enseñanza del apóstol Pablo de la armadura no es para no creyentes y creyentes, es específicamente para los creyentes, para la iglesia del Señor. Satanás quiere que tú pierdas la paz. Y cuando pierdes la paz, quiere decir que has perdido la confianza y la seguridad ¿en quién? En Dios. Y es de allí que el apóstol nos dice, vístanse, pónganse el calzado del Evangelio de la paz. Esto quiere decir, y concluyo con este primer punto, que el momento más difícil
que puedas estar atravesando, sea la adversidad más grande, la situación más compleja, el ataque diabólico y satánico más atroz que estés atravesando como iglesia de Cristo, como hijo de Dios, aún en medio de todo esto puedes tener paz. Podemos tener paz. ¿Estás enfermo? Puedes tener paz. ¿Estás pasando una crisis económica? Puedes tener paz. Tu matrimonio está en conflicto. Ten paz. Ten paz. En cualquier circunstancia, ten paz. Porque Jesús está en la barca. Jesús tiene el control. Vístete, ponte el calzado del Evangelio de la paz y vive seguro, vive confiado en Dios. Amén. Un segundo punto donde apunta las palabras del apóstol es el siguiente. Debemos declarar el Evangelio de la paz en medio de la guerra espiritual. Ya dije en el primer punto que el objetivo de Satanás es que en medio de la guerra espiritual y en medio de las adversidades, perdamos ¿qué? La paz. Perdamos la confianza y la seguridad en Dios. Pero hay algo mucho más diabólico. Y esto es, Satanás quiere que nos quedemos callados en medio de la guerra espiritual. Satanás quiere que nos quedemos callados en medio de la adversidad y de las tormentas que estemos atravesando. Y Satanás es el mentiroso. Desde siempre ha sido el padre de mentiras. Desde siempre ha sido un mentiroso. ¿Sí o no? Él es la serpiente antigua. ¿Sabe cuál es qué es lo más extraño y a la vez chistoso, podríamos decir? Que aunque Satanás es la serpiente antigua, es decir, usa siempre las mismas técnicas, sus técnicas no han cambiado, pero el hombre sigue cayendo en los mismos engaños. Usa las mismas técnicas, pero el hombre sigue cayendo en sus mismos engaños. Y Satanás, cuyo objetivo es que nos quedemos callados y no declaremos el Evangelio de la paz, que es el Evangelio de Cristo, usa artimañas y usa mentiras. Mentiras como esta. Si tú estás pasando una adversidad, ¿cómo le vas a predicar a otro? Satanás te dice, si tú estás enfermo, ¿cómo vas a predicarle a otro y a orar por alguien que está enfermo? Si Dios no te sana a ti, ¿tú qué vas a estar orando por otro que está peor que tú? Es mentiroso. Ahora, ¿qué hay si Dios no me sana? Él sabrá por qué lo hace, pues. Y si Dios no me sana, gloria a Dios. Gloria al Señor. Él sabe por qué me deja con ese aguijón. ¿Por qué te deja con ese aguijón? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito el nombre del Señor. Jehová dé salud, Jehová quite salud. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si Dios no me sana a mí, ¿yo puedo orar por otra persona? ¡Claro! Y si la sana a ella, amén. Pero ¿cómo la va a sanar a ella y no me sana a mí? Esa es la soberanía de Dios. Ese no es su problema ni el mío. Pero Satanás quiere que enmudezcamos. ¿Lo estamos entendiendo? Oh, si tú estás enfermo. Si Dios no te sana a ti. Llevas años yendo a la iglesia y orando por sanidad. Y Dios no te sana. Y tú vas a ir a orar por otro enfermo. No lo hagas. Si se da cuenta cómo es Satanás. Les recuerdo nuevamente que estamos hablando de la guerra espiritual. Satanás te va a meter mentiras en tu mente. Si tu hogar está destruido, ¿cómo tú vas a predicar el Evangelio? Si tu esposo se fue, te dejó por otra,
y tú vas a predicar el evangelio de la paz. No, tú no puedes, estás descalificado para eso. Si tu esposa se fue con otro y tú vas a estar predicando el evangelio, tú no tienes autoridad, cállate. Quiere enmudecerte, Satanás. Oh, pero si tú has pecado y vas a estar hablando del evangelio, tú no puedes, cállate, eres un pecador. Quiere enmudecerte. Ese es el objetivo de Satanás. No solo que dudes, no solo que dejes de confiar, no solo que pierdas la paz, sino es que te calles en medio de la adversidad. Era por allí el año 2006, 2007, cuando con mi esposa participamos de un retiro espiritual en el cual se manifestó una joven mujer poseída. Estaba endemoniada. Era increíble la experiencia que vivimos con esta persona, porque prácticamente levitaba. Y recuerdo que mi esposa estaba orando por esta mujer, declarando las escrituras. Y sin advertirlo, esta mujer que estaba en el piso se levantó, se puso frente a ella, la miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿tú quieres sacarme de este cuerpo? ¿No te acuerdas quién eres tú y lo que has hecho? Eso lo dijo con voz totalmente diabólica, ¿no? No es que lo dijo así: ay, tú te quieres, ¿no? O sea, no. Voz diabólica. ¿Se ha escuchado usted esa voz satánica, diabólica? ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Primero, avergonzarla. En ese momento, literalmente había una guerra espiritual, ¿sí? Y espero que entienda usted lo que yo le estoy enseñando. Y Satanás quería avergonzarla. Para avergonzándola, ella se quede callada. Porque ¿qué estaba haciendo en ese momento mi esposa? Estaba predicando el evangelio de la paz. Y el evangelio de la paz es el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo tiene poder, hermano. Es dinamita. Es dunamis. En el griego, dunamis. En el castellano, dinamita, la palabra poder. Y tiene poder para cambiar vidas. Tiene poder para restaurar hogares, restaurar familias. Tiene poder para romper cadenas. Tiene poder para expulsar demonios. Ese era el objetivo de Satanás. Recuerdo que mi esposa le contestó y le dijo: bien lo has dicho, esa era yo. Pero ahora el Señor me ha perdonado y soy una nueva criatura. Y en el nombre de Jesús sales de ese cuerpo. Amados, esto es lo que Satanás quiere. Él quiere descalificarte. Él quiere avergonzarte. Él quiere que te quedes callado. Él quiere que enmudezcas y tú digas: no, es que yo estoy pasando un momento difícil, entonces yo no puedo predicar el evangelio de la paz. Es que yo estoy pasando por enfermedad, entonces yo me callo. Yo no puedo orar por otra persona, o yo no puedo predicar el evangelio de la paz, porque si el Señor no lo hace conmigo, ¿qué lo va a hacer con otra persona? Si yo estoy en esto, yo no puedo hacer eso. Satanás quiere enmudecerte, quiere que te calles, quiere descalificarte. Pero es justo allí donde tienes que vestirte del calzado del evangelio de la paz. Te vistes del calzado, el cual es algo espiritual, ¿eh? Te vistes del calzado y sales al campo de guerra. Sales al campo de guerra y dices: no, Satanás, tú no me vas a callar. Yo no me voy a rendir. Y aunque ahora esté enfermo, voy a predicar sanidad. Y aunque el Señor no me sane,
Él sabrá por qué, pero yo no me voy a callar y tú no me vas a callar. Así que yo voy a predicar el evangelio de la paz y voy a orar por sanidad por los enfermos y voy a declarar sanidad a ellos. No me vas a callar. Y aunque estés pasando por una crisis económica y Satanás te dice, hey, cállate, ¿cómo vas a orar por otros, por prosperidad? ¿Cómo vas a predicar de un Dios que quiere que sus hijos sean prósperos si tú estás pasando por una crisis económica? Ponte el calzado del evangelio, vístete del calzado del evangelio, no me vas a callar. Así que yo voy a salir y voy a abrir mi boca y voy a declarar el evangelio de la paz y que Jehová es Dios proveedor, que Él es Jehová Jireh. No me voy a callar. Eso es vestirse del calzado del evangelio de la paz. Declaremos la paz de Cristo. Declaremos que Cristo es nuestra paz. Es el príncipe de paz. Primero, aún en los momentos más adversos. Y segundo, no permitamos que Satanás nos calle. Declaremos el evangelio de la paz en medio de las más grandes tormentas que estemos pasando.